La residencia de Bad Bunny. Esto es por pura pasión en la economía creativa. Perfecto. La residencia de Bad Bunny tiene un impacto económico favorable para Puerto Rico, según un estudio independiente hecho sin remuneración alguna. Exacto. Estipulado eso. Ok. Ujú. Ahora, ¿cómo usted estudió eso? Bueno, pues aplicando entonces las técnicas, ¿verdad? Una de las técnicas económicas vimos y considerando que esto es un evento artístico con alto contenido cultural. Siempre digo eso porque un impacto económico tradicional no considera otros aspectos, ¿verdad?, que deben considerarse cuando es un evento como este. ¿Por qué? Porque solamente no se trata solo de la dimensión económica, sino también la dimensión social y cultural son importantes aquí. Hay que darle valor a lo que aportan esas dimensiones. Así que tenemos 3 dimensiones, la económica, la social, la cultural, vinculadas al álbum y a los temas del álbum, como a la residencia, porque lo que se va a estar, ¿verdad?, la música que se va a estar cantando y poniendo allí y tocando es la música del álbum. Así que el show va a girar en torno, me imagino, pues a esos temas. Por lo tanto, pues un poco, ¿verdad?, visibilizar en que aunque sí va a tener un impacto económico favorable, también es importante cómo esto pueda, vamos a decir, transferirse al mediano y largo plazo, considerando las dimensiones culturales y sociales también. O sea que no solamente es la inversión del momento, sino, por ejemplo, una segunda visita a Puerto Rico. Claro. O sea, una proyección internacional para que gente que no vino a la residencia aún así pueda venir, porque el word of mouth, o sea, las personas que vinieron, visitaron y después regresaron a sus países, van a decirle a la gente si la pasaron bien o no. Todo eso Claro. son aspectos que usted estudia. Exacto, exacto. Así que en términos económicos hay 3 aspectos importantes. Uno es el gasto de la audiencia. ¿Cuánto genera o qué impacto tiene el gasto de la audiencia? El otro es la producción misma del evento. Eso también se contabiliza. Y el tercero es cómo esa imagen que se está creando de país a partir de esta actividad, por las características que tiene, puede ayudarnos a en el futuro, ¿verdad?, vender esa imagen y generar pues más actividad económica a partir de ella. Así que en términos económicos, esas 3 cosas, yo calculé, vamos a decir, esto es un estudio vivo, siempre digo que está ahí, no lo he terminado, porque los productores han sido un poco tímidos en dar la información y cada vez que sacan más información, pues yo ajusto los estimados que estoy haciendo. Así que inicialmente el gasto de la audiencia yo había hecho un estimado de 53 millones como efecto directo e indirecto, lo que la gente va a gastar cuando va al evento, sin incluir el boleto y sin incluir lo que gasta en el coliseo el día del evento. ¿Cómo se preparan? ¿Se alojan? ¿Hay alojamiento? ¿Se quedan en algún lugar? ¿Transportación? ¿Dejaron los niños cuidando? ¿Se compraron ropa? ¿Se van a dar unas cervecitas o comer algo antes o después del evento? O sea, ¿qué otras actividades complementarias que implican gasto de la gente que están vinculadas al concierto o a la residencia? Una cervecita o más de una realmente. Exacto, o vino, o agua, o refresco, lo que prefieran, Ok. ¿verdad? Así que, pero generalmente pues uno se va como tipo festejo y trata de ponerse lindo, comprarse algo, estar, pues todo ese gasto, ¿verdad? Hay unos estimados de Americans for the Arts, que es un estudio que se hace en Estados Unidos y que por primera vez se hizo para Puerto Rico el año pasado, comisionado por el Instituto de Cultura puertorriqueño, donde se hace 2 estimados. Uno, lo que las organizaciones sin fines de lucro que producen eventos artísticos aportan a la economía en Puerto Rico, y otro estimado es lo que aporta la audiencia que va a esas actividades. De ahí yo saqué un número de ese estudio donde se le preguntaba a la gente que va a eventos artísticos con alto contenido cultural, ¿en qué usted gasta cuando viene aquí? ¿Qué compra? ¿Qué hace? ¿Verdad? Aparte del boleto, de la entrada al lugar y lo que gasta en el sitio. Así que ya hay unos estimados de ese gasto promedio. Utilizando eso más la cantidad de boletos que han sido vendidos por función, que son 14,000, pues yo hice un estimado inicial que me dio 20 y pico de millones. Pero ya yo sé que la Junta de Planificación tiene un estimado también del efecto indirecto del gasto de los hogares, que es casi lo duplica, 0.98. Así que esos 20 y pico de millones los multipliqué por 0.98 y saqué el efecto indirecto. Y ahí es que salieron esos 53 millones. Pero ya dieron más información acerca de
los visitantes. Me parece que son 200,000 el número que estuvieron dando, más o menos, de personas que van a venir a la isla para ir al evento. Así que ya yo sé que los visitantes gastan más. ¿Por qué yo sé que los visitantes gastan más? Pues porque se alojan más tiempo. A lo mejor los que son puertorriqueños se quedan con la familia, pero a lo mejor los que no son puertorriqueños van a hoteles, a paradores, ¿verdad? Y tienen que gastar más en otros conceptos. Ahí utilicé datos del perfil del visitante del Instituto de Estadística, que apenas se sacó el año pasado, el más reciente. Y ahí dice que un visitante no local o no puertorriqueño gasta $156 más o menos al día en promedio. Y uno puertorriqueño, como se aloja con la familia, $74 al día en promedio. Así que yo Son bien bajitos, a las ganas mías, eso me cuesta un almuerzo. como buena economista, yo hice supuestos. Así que uno de los supuestos que hice fue, vamos a suponer que esta gente que vienen a visitarnos y llegan para el concierto se quedan como mínimo 3 días. Ya. El día antes, el día del concierto, el día después. Puede ser más, no sé, pero pues utilicé, ¿verdad?, ese supuesto. Así que considerando todos esos elementos, ajusté el gasto de la audiencia, ¿verdad? Y se trepó a 160 y pico de millones. De los 53 que había, considerando, ¿verdad?, que hay 200,000 que vienen, que gastan más y todo eso. Que en mi opinión está subestimado, porque la verdad es que es bien poco probable que un visitante pueda gastar Exacto. solo 170. O sea, estos datos son como lo mínimo que podemos esperar. Y algo importante, ¿verdad?, es que, pues, eso que estás diciendo, que hay que sumarle el impacto de la producción del evento. Ya. ¿Qué problemas he tenido con la estimación de la producción del evento? Yo inicialmente lo hice por millón invertido. Vamos a suponer que los productores invierten, por cada millón que inviertan, va a generar esto. Y esos son los números que saqué. Sin embargo, ahora ya dieron un número de que va a ser mucho más de 10 millones. Así que ya yo usé eso y construí varios escenarios utilizando ese número, ¿no? Construí un escenario de 10 millones, uno con 15 millones y uno con 20 millones para tener más o menos 3 escenarios de gasto. Y si le sumamos al gasto de la audiencia el efecto, el impacto también en la producción del evento, sobrepasa. Siendo más de 10 millones, vamos a pensar 15 millones, va a sobrepasar los 200 millones. O sea, yo lo que estoy dando son unos números realmente a partir de la información que tenemos con las cuentas nacionales de Puerto Rico, donde nos reflejan cómo ese sector se comporta en relación a otros sectores y cómo la gente se comporta cuando va cuál es el comportamiento como consumidores cuando van a eventos de esta índole. Así que más o menos sobrepasa. Ahora, importante aquí, esto nada más es el aspecto económico. Importante aquí también es que se puede potenciar esto, puede ser mayor. Yo te estoy diciendo, esto es lo que pasaría ya por las relaciones que existen entre las industrias. Ahora, ¿qué pasa? Mínimo, pero si otro residente, o sea, hace otra residencia, otro artista... No, o ahora mismo, ¿qué pasa si las industrias o las empresas de las industrias relacionadas se comportan de manera estratégica? ¿Qué pasa si buscan potenciar o amplificar este efecto? Eso es posible. Uh-huh. ¿Qué sucede si el gobierno además es estratégico en cómo maneja esto de la residencia? El impacto puede ser mayor. Así que estos datos que yo te estoy diciendo es... Si se crean packages para ir a otro, ¿verdad? Otro, qué sé yo, el Yunque, por dar un nombre, o al Bosque Seco, a la Guancha, o sea, todo este tipo de otras actividades. Sí. Guancha no está disponible por si acaso, pero me refiero al paseo, ¿verdad? El Castillo Serrayés, a Vieques, Culebra, etcétera. O sea, todo eso, esos packages adicionales, pues están ahí. Claro, y no solo es crear experiencias, sino también crear productos que puedan estar vinculados a la residencia. Se pueden crear, por ejemplo, ¿qué tal si yo grabo un backstage de la residencia y lo vendo después como un producto? ¿Qué tal si, verdad? Se pueden crear. Probablemente lo va a hacer, o sea, eso... súper amplio, y esto yo creo que también nos pone a prueba en términos de innovación y creatividad. Si esto va también a impulsar la innovación y la creatividad de nosotros en las distintas industrias que estén ahí para potenciar ese efecto. Así que estos números que yo estoy dando, que los estoy revisando constantemente por la información que sigue saliendo, es un mínimo de impacto. Esto puede ser mayor. Y pues claro, según las estrategias que se implanten para amplificar esto. A mí me mata escuchar los argumentos que escucho de alguna gente que plantea como que, esto de la residencia, mira, nos cogió de bobo, después de que no se residencia se fue a hacer una gira. Entonces yo, ¿verdad? Sonreí porque digo, espérate, estamos hablando de que hay 30 conciertos en Puerto Rico. Y yo, pues, no soy un experto en la materia de eventos, pero pues conozco un poco por obviamente mi trabajo. Y me consta que este tipo de eventos
en Las Vegas, en Miami. Estamos hablando de eventos, por dar un auspiciador, y esto es un número real. Un auspiciador, un evento como este, local, de celulares, por ejemplo, pues paga 400, 500 mil pesos. Un evento como este en Las Vegas, el auspiciador, por ejemplo, de una compañía de celulares son $5 millones, $4 millones. O sea, estamos hablando de sumas 4 y 5 veces más porque pues el mercado es distinto. Por ejemplo, y esto es una realidad, cuando yo hago un video en redes sociales, por ejemplo, para YouTube, el CPM de Latinoamérica es mucho más bajo que el de Estados Unidos. En Estados Unidos el CPM es mucho más. CPM, ¿verdad? El costo por millar. Así que cuando tú, en el caso de Puerto Rico igualmente, o sea, los números de cuando tú estás aquí versus cuando ya entras a un mercado como el de Estados Unidos es muchísimo más dinero. Exacto. De nuevo, o sea, todos son factores que yo creo, o sea, ellos decidieron perder dinero al hacer residencia aquí en vez de hacerla en otra jurisdicción. Y lo planteo no como una lambonería, lo planteo como un dato, porque eso es un hecho. O sea, pudo haber escogido hacerla en Las Vegas, pudo haber escogido Eso se le conoce en economía como el costo de oportunidad. Si tienes distintas posibilidades, ¿verdad? Eliges esta, hay un costo de no haber elegido las otras. Eso también se considera dentro del impacto económico. También cuando se hace. ¿Y tú hiciste estudio de costo de oportunidad? No, yo no lo hice porque necesitaría saber cuáles son las otras opciones que tiene y cuánto hubiese generado para saber cuánto hubiese perdido de eso. Súper amplio. Así que RIMAS tendría que darte acceso a esa información. Así que déjame hacer un llamado sobre el asunto del costo de oportunidad y la gente de RIMAS. Una de las cosas que presumo yo que pudieran hacer es ¿verdad? Hacer un contraste entre la inversión local versus lo que cuesta un evento como este fuera, porque también hay unos costos asociados en otras jurisdicciones. Y presumo yo que hay unos beneficios contributivos locales también, además de la ley 60, etcétera, o la ley 22, que presumo que todo eso es parte de la ecuación. En la práctica, pues tener un número exacto no es posible. Si estamos hablando de un número razonable. Se podría estimar, pero tendría que tener todos los datos al detalle para hacerlo. Y aquí pues todo el mundo tiene costos de oportunidad, tanto Bad Bunny como los productores del evento, las empresas de las industrias que van a estar estimuladas aquí. ¿Qué tal si no se involucran realmente en, ¿verdad?, sacar el máximo provecho, el gobierno? Realmente hay costos de oportunidad para todos los actores involucrados. En cuanto al impacto cultural, yo sé que parte de su estudio incluye ese ángulo. Sí. Me gustaría que me hablara de eso. Mira, hace rato estabas diciendo que si se hubiese hecho en otro lado, que la gente estaba quejando porque entonces ahora empezó una gira, ¿verdad? Sí. Y el otro día me entrevistaron de Argentina. Fue bien interesante porque cuando tú ves a nivel internacional las preguntas que hacen y lo que está en las noticias que están online, que parte del estudio hicimos una búsqueda de eso también, ves que a nivel internacional a lo más que se le está dando importancia son a los problemas sociales y políticos de Puerto Rico, conocer de la cultura de Puerto Rico y de la política de Puerto Rico. Así que esa entrevista, por ejemplo, en Argentina, lo primero que me preguntaban es, cuéntanos un poco acerca de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. ¿Qué tipo de relación mantienen? ¿Cómo eso afecta la vida cotidiana de la gente en Puerto Rico? El sapo concho, los recursos, las playas, el turismo, las industrias. Ahora para poder venir la visa de turista ya no es tan fácil como antes. Si el ICE está sacando gente aquí como loco, ¿verdad? Los federales, Donald Trump. Pero ahí te doy una idea cómo entonces esos elementos sociales en general y culturales también visibilizan, ¿verdad? Pueden darnos, aunque se hagan en otros lugares, estos conciertos ahora como parte de una gira, se está llevando el mensaje de lo que es la cultura de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que nos identifica a nosotros como puertorriqueños, y eso también nosotros podemos sacarle provecho en términos económicos, y cómo nosotros entonces creamos esa imagen de Puerto Rico, esa marca que pueda hacer que, ¿verdad?, tengamos a lo mejor más inversión acá. Ahora, todo esto tenemos que tener un poco de cuidado, porque, y me voy a saltar un poco el tema y cierro el paréntesis y sigo con la pregunta que me hiciste, porque también tenemos que preguntarnos qué tipo de actividad nosotros queremos aquí, qué tipo de turismo queremos, que eso es algo que no he hablado con nadie, lo estoy diciendo aquí contigo porque realmente se ha visibilizado mucho el que vamos a tener visitantes, vamos a tener turismo, pero realmente entonces el ingreso que se va a generar de todas estas actividades, ¿quién se queda con ese ingreso? ¿A dónde va? Realmente la producción local ha podido tener vínculos significativos como para aprovechar de esta actividad, o es que las grandes cadenas de hoteles ¿verdad? ¿Qué tipo de turismo es el que vamos a generar? Los visitantes que tengamos van a respetar nuestros recursos, ¿verdad? ¿Dónde van a ir a comprar? ¿Qué van a hacer? Todo eso tenemos que mirarlo también, porque no es solamente que vengan
tantas personas y que gasten aquí, qué tipo de actividades están haciendo y quién se queda con ese ingreso que se genera de esas actividades. Eso también es importante. Así que lo veremos en la práctica, veremos qué va a estar pasando con eso. Y pues en términos también culturales y sociales, los elementos políticos son importantes porque se están visibilizando temas sociales de Puerto Rico, problemas, si lo quieres llamar también, y también se está visibilizando nuestra cultura, que nos representa y nos identifica como puertorriqueños. Así que eso va a crear una conciencia en la gente, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, pero puede provocar cambio social. Y eso yo creo que es un elemento mucho más poderoso que los dólares y centavos que esto pueda dejar por las 30 funciones. O sea, puede los mensajes... Te fuiste mucho más allá del asunto económico. Y, claro. Te escucho. No, si pueden esos mensajes, ese mensaje que se está llevando a cabo, esa visibilización de los problemas sociales, qué sé yo, corrupción, desplazamiento, el medio ambiente, ¿no? ¿Puede eso generar un cambio en la manera en que nosotros los puertorriqueños estamos viendo el desarrollo de Puerto Rico? Ya logró que el saboconcho y el coquí, por ejemplo, haya unas actividades específicas para tratar de preservarlo. O sea, en eso nada más ya hay un impacto. Pues claro, entonces... Yo siento que nos hemos enfocado tanto en mirar los dólares y centavos y lo económico que estamos perdiendo de vista lo que el resto del mundo está mirando de nosotros. Porque las entrevistas que me han hecho de afuera es qué está pasando en tu país, cuáles son los problemas sociales. Porque el disco, ¿verdad? La producción es tan relacionada a nuestra realidad económica, social, cultural, que pues... Y entonces, al principio, cuando yo saqué esto del impacto económico, me daba risa porque los medios visibilizaban solamente esos dólares y centavos. Y yo, espérate, no. Tenemos que hacer algo en donde se pueda también visibilizar que esto tiene un impacto social y cultural heavy, significativo, y que puede, vinculado al económico, potenciar o amplificar ese efecto multiplicador que pueda haber en la actividad económica, pero que también puede provocar cambios sociales importantes para nosotros. Ok, te pregunto, cuando tú enseñas estos temas en la universidad, presumo que te has dado cuenta también de que cada vez va a ser cada vez más difícil encontrar estudiantes en la universidad. Quizás haber utilizado este evento para poder atraer estudiantes latinoamericanos o estudiantes de fuera de Puerto Rico a estudiar aquí, etcétera. Una oportunidad que la Universidad de Puerto Rico pudo haber utilizado. ¿Se habló de eso en algún momento? ¿Se ha planteado? ¿Sabes algo? Fíjate, no. Hasta ahora no hemos tenido. Yo con que tengamos estudiantes en Puerto Rico que quieran estudiar economía, que no lo habían pensado, para mí sería genial. Los economistas somos pocos, siempre hemos sido, ¿verdad? Una profesión donde no mucha gente, porque yo creo que hay unos extremos, o amas la economía o odias la economía. Yo no veo a alguien en medio mucho, pero... con que estudiantes jóvenes se animen a, mira, todo eso yo lo puedo hacer con la economía, yo puedo hacer economía del deporte, yo puedo hacer economía de las artes, de la cultura, economía creativa, yo puedo aplicar la economía a un montón de áreas fuera de las que son las tradicionales y las que siempre se visibilizan, ¿verdad? Que cree, no sé, ese interés por que se generen, ¿verdad? Dentro de nuestra profesión se sumen más jóvenes a nuestra profesión. Y dentro de la universidad, ¿verdad? Poder encontrar dentro de economía esta visión de lo que es impacto económico y lo que yo enseño en el salón de clases, pues ha sido un, vamos a decir, laboratorio genial poder usar este ejemplo, porque mis estudiantes te pueden decir que en otros años atrás yo uso en los exámenes, uso ejemplo del concierto de Bad Bunny. Y digo, vamos a calcular el impacto económico del concierto de Bad Bunny. Y me invento los datos y se los pongo y ellos tienen que bregar con eso. Y esta vez pues pude ir un poco más allá en decir que aparte de lo económico, vamos a bregar con las dimensiones sociales y culturales. Y por eso en el estudio 3 estudiantes me han estado ayudando también de manera voluntaria, porque aquí no hemos usado fondos para nada. Puedo mencionar sus nombres para darles crédito. Lian, Adriana y Fabián. Ellos y el ¿Cómo doctor se llaman? Lian, Adriana y Fabián. Y el doctor Javier. ¿La clase con qué? Ellos tomaron el curso de economía de insumo producto, pero han tomado otros cursos conmigo. Ya. Incluso un par de ellos ya se están graduando también. Insumo producto, el efecto multiplicador que tiene en una economía, el impacto de tal cosa, ¿no? Es una de las técnicas que se utiliza para hacer análisis de impacto económico.
¿ok? Así que es un curso que es súper técnico, pero también bien aplicado. Y pues generalmente vamos a decir, los exámenes que les doy son escenarios inventados para que ellos fueron contratados por el municipio de San Juan, o usted ha sido contratado por tal cosa para ver el impacto del concierto de Bad Bunny, y pues me encantó que pasara esto y que pudiéramos hacerlo real, con números reales, y que pues se entusiasmen. Ellos han trabajado, le han metido muchas horas a esto de manera voluntaria, pues por el entusiasmo que tienen de que es un tema que a los jóvenes les encanta, ¿no? La música, Bad Bunny, la cultura. Así que sí. Podríamos visibilizar más lo chévere que puede ser estudiar economía y estudiar el UPR con esto. Claro que sí. El hecho de que se esté utilizando, ¿verdad? Y yo sé que hay que hablar de las externalidades, que es la parte de los costos indirectos que tienen siempre las cosas, ¿no? Porque hay un costo siempre. ¿Cuál externalidad negativa viste? Porque vi que tu estudio incluyó esto. Sí, pues mira, el impacto económico, y le digo a los estudiantes, siempre está incompleto si no le incluyes los costos asociados, porque la actividad va a generar, claro, es actividad nueva, es dinero invertido, va a generar empleo, va a generar salarios, va a generar mayor producción, pero va a generar costos también, ¿verdad? Así que por ese lado, piensa que el área metropolitana de San Juan va a tener una carga excesiva que no está acostumbrada a tener en esos meses. Por lo tanto, va a haber un costo de recogido de desperdicios, de seguridad pública, de transportación pública, que no está generalmente. Esos son unos costos que el gobierno tiene que asumir por un lado, pero también la población o la sociedad en general va a asumir esos riesgos. Si tú vives en Atorrey, al lado del Coliseo, vas a tener un tapón esos días si no se hace, bueno, tú lo sabes, si no se hace... Si no se estimula el uso de las guaguas públicas, el transporte público, del tren, muy probablemente va a haber allí pues Sí, todo un desastre. la verdad. Ajá, pues entonces también esos son costos que aunque tú no vayas a ir al concierto ni seas productor de ese concierto, por vivir allí vas a estar experimentando y vas a tener que internalizar, incurrir en ello. Así que son costos que también se tienen que contabilizar. Yo no lo estoy contabilizando, primero porque yo no tengo idea si el gobierno ya sabe cuánto dinero está invirtiendo en esos costos adicionales. Me imagino que sí, que están ahora mismo trabajando con eso. Vi un par de noticias en donde ya se ve la planificación que la policía ha hecho, que el municipio de San Juan, ¿verdad? Y que los arreglos que le están haciendo al tren para que pueda funcionar a su máxima capacidad. Así que todo eso son costos adicionales, pero yo supongo que si somos estratégicos en cómo potenciar el efecto positivo, va a estar sobrepasando por mucho los costos asociados a esto. Y que además es una inversión también, porque aunque lo veamos como un costo, si esto queda bien, la gente se va a ir de ahí contenta con la experiencia que tuvo. Así que también estamos invirtiendo. Básicamente es intentar lograr que regresen y que, ¿verdad? Además de ellos regresar, que ¿verdad? Word of mouth, que es la mejor publicidad más brutal que tú puedes conseguir, el mercadeo más genial, siempre es que alguien te cuente lo bien que lo pasó para entonces regresen. Así que pues esto requiere, ¿verdad? Todos estos eventos aledaños, la placita, en fin, todo, ¿verdad? Todo lo que hay alrededor del turismo. Tengo una última pregunta y quisiera saber si tú tienes la respuesta mejor que yo, porque quizás yo no tengo la mejor respuesta. Pero ¿hay otro artista que pueda generar, que tú sepas, un impacto como este? ¿Hay otro artista latino que pueda generar otro impacto como este? No sé. No. Ok. La razón por la cual te pregunto esto es porque mi impresión es que esto es algo muy único y que no es, o sea, cuando pasen los años, quizás miremos para atrás y recordemos esto como un evento súper importante que no apreciamos antes de que ocurriera, o que en el proceso no vemos como que esto fue un antes y después. Y mi impresión, y yo sé que mucha gente va a pensar que esto es lamboneo, mucha gente va a pensar que esto es, ay CJ, por favor, porque él es, ¿verdad?, pseudo independentista o whatever. Yo escucho a tanta gente haciendo tantos argumentos. Esto es estrictamente económico y es estrictamente una oportunidad de hacer brillar a Puerto Rico independientemente de la ideología política que pueda tener Bad Bunny o quien sea. Si esto fuera Olga Tañón y tuviera el mismo impacto, yo diría exactamente lo mismo. Si esto fuera Glenn Monroy, que, ¿verdad?, digo Glenn Monroy por el asunto de más estadista, pensaría exactamente lo mismo. Lo digo en el sentido de, ¿verdad?, que fue la persona que cantó aquellas canciones para Fortuño y que siempre lo asociaron con el PNP, etcétera. O sea, yo tengo que decir que para mí eso es transparente. Lo importante es cuál es el artista
que pudo haber hecho esto en otro lugar y lo decidió hacer en Puerto Rico y que puede causar un impacto a este nivel, yo no conozco de otro, ni siquiera Ricky Martin hoy día. Fíjate, y estuve en una actividad en la UNAM en México, estuve por Zoom. Lamentablemente no viajé para allá, pero esa es mi alma mater, allá yo estoy el doctorado, y era una profesora de ciencia política que estaba presentando las aportaciones y el impacto de Bad Bunny en lo político. Y estaba hablando del caso de Puerto Rico. Yo me uní porque quería ver realmente de qué iban a hablar. Y una de las preguntas fue esa de los estudiantes que estaban viendo la actividad y la charla, fue ¿qué otro artista latinoamericano podía provocar esto? Claro, en el caso de ellos están pensando en México y mencionaron varios nombres, que si Peso Pluma, que si no sé qué más, y realmente no pudieron llegar a una conclusión de quién realmente tiene este impacto y que también lleva un mensaje como el que está trayendo Bad Bunny en sus canciones que pudiera provocar. Un análisis que no está contemplado y que sé que no es posible contemplar es la cantidad de aviones privados que van a llegar por todos los artistas invitados, todo el seguito de esos artistas invitados, todos esos catering que se hacen para estos artistas invitados, dónde quedan, o sea, hay un montón de dúos, ¿verdad? De grupos que vendrán desde México en estos aviones fletados, que, ¿verdad? Que la producción paga para que vengan y regresen a sus países. O sea, hay un montón de otros impactos que uno nunca puede tomar en consideración todo el 100%. El impacto ya empezó desde hace tiempo. Sí. Desde que en enero anunciaron lo que anunciaron, ya hay un impacto económico que no estamos contabilizando, pero ya las hay. Así. O sea, y otro elemento importante también es que esa industria, la de producción de eventos artísticos y deportivos, porque está junto en términos técnicos y formales en la contabilización de la actividad de esa industria, tiene fuertes vínculos con la producción local. Así que una producción de un evento artístico genera bastante en la producción local y eso es algo positivo también y bueno, ¿no? Lo es, sin duda es favorable y, por ejemplo, yo recuerdo, y con esto termino, cuando Tony Mojena, yo trabajé para Tony Mojena muchos años, básicamente profesionalmente es como la figura paterna para mí, y él, yo recuerdo cómo lo invitaban a producir en otros países por la calidad de producto que se hacía aquí, o sea que no solamente es un asunto de el artista específico, sino la producción. Cuando tú logras que estos productores logren un nivel, pues de Colombia te llaman, mira, quiero que tú me produzcas este evento, quiero que tú me produzcas el Miss Universe de aquí, o quiero que tú me produzcas el XYZ, el evento, el concierto de tal, o la residencia en Medellín de tal. Eso son unas cosas, ¿verdad?, que no podemos contabilizar hoy, pero que si tú logras que este evento sea de la envergadura y magnitud, pues puedes lograr entonces convertir esto en que la industria, ese grupo de producciones locales empieza a producir en muchos otros lugares del mundo, ni siquiera relacionado con rimas indirectamente, ¿verdad? Estos son técnicos y demás, que son cientos de personas que trabajan de hecho me consta porque como sabes vivo allí cerca y veo todos los días los camiones pasando y es impresionante la cantidad de se ve, sientes la actividad la actividad se ve desde hace rato. No, ellos han sido súper innovadores e ingeniosos en lo que han hecho y cómo lo han hecho, o sea que también ellos están probando cosas que no habían hecho antes en términos de las ventas de los boletos y todo eso, cómo se están dando, ¿verdad?, las actividades asociadas a esa producción del evento, que yo creo que si esto es todo un éxito, va a marcar un antes y después también en términos de la producción de eventos. Y de nuevo, creo que el ejemplo de usar Tony Mojena, Angelo Medina fue otro, se convirtió en productor de Maná, o sea, productor, o sea, de cantantes y artistas de fuera, de más allá de nuestra frontera. Indira, gracias. Gracias a Indira Luciano. Gracias por el trabajo que hiciste, por hacerlo voluntariamente, y a la gente de Rimas nos hace falta para ti tu hija. Sí, yo se las compro. 2 boletos. Yo quiero comprarla. 2 boletos. Esto fue gratis. Así que 2 boletos. Ahí está. Bad Bunny, dame una llamadita. Y si no él, pues Jorge o bueno, todos ellos saben quiénes son. Yo a unos cuantos he hablado con ellos unas cuantas veces. Así que vamos a darle seguimiento a eso. Gracias. Gracias a ti. Y por si acaso yo tengo boletos porque Jennifer Álvarez Jaime de mi equipo de trabajo hizo la fila, no porque me lo regalaron. Así que ¿qué coste? ¿Tú tampoco? Ah, no, Golo, espérate. Esto se va a multiplicar. Espérate, vámonos.